Aquí voy a Muchas estar gracias. pendiente. Gracias, Ali, muy amable. Creo que una cosa que es muy importante es que nos ubiquemos en el mapa global de algo que se llama la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El nombre ahora es bastante grande, se está incluyendo este otro término de la proliferación de armas de destrucción masiva, pero la idea es que ese es el concepto general sobre el cual se está manejando el trasfondo de esta ley. Como bien lo decía el licenciado Iturriaga, la normativa actual o las leyes actuales, porque son dos, recuerde ustedes, la ley contra el lavado de dinero y aparte la ley para reprimir el financiamiento del terrorismo. Ambas leyes, que ahora están separadas, se unifican y se les agrega este apellido ahí, este extra del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, este concepto en general es un concepto que está en todo el mundo. Esto tenemos que saber, no es un asunto solamente de Guatemala, esto no es algo que surja o que nazca, ¿verdad? Que su génesis sea local, sino que en realidad son cosas que se están haciendo en todo el mundo. Por supuesto, Guatemala tiene algunas características que lo hacen un país interesante con el tema del lavado de dinero, por cosas como la cercanía que tenemos con Estados Unidos, el tema de tener dos océanos, acceso al Atlántico y al Pacífico. Esas son algunas de las características territoriales que hacen que Guatemala tenga algunas particularidades que llamen la atención, pues, de la gente que a nivel global está haciendo esto que le llaman la lucha contra el LDFT-FPADM. Ahora es muy largo esto, pero aquí tenemos que hablar un poquito de los actores. En primer lugar, tenemos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese es, en todo caso, el ente supranacional o el ente internacional que rige todas las acciones alrededor del tema del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. De allí, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se desprende el Grupo de Acción Financiera, conocido como GAFI. El GAFI termina siendo quizá la entidad supranacional, otra vez es una entidad que abarca a nivel global, pero que se dedica exclusivamente a manejar el tema de riesgos de lavado de dinero. Y obviamente desprende a algunas organizaciones o suborganizaciones como el GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica. Entonces, el GAFI termina siendo el referente más interesante cuando hablamos de temas de lavado de dinero. Están todos los estados y sus gobiernos. El estado de Guatemala y el gobierno de Guatemala son parte de todos los actores que están realizando acciones contra el lavado de dinero. Y luego, esto no es algo jerárquico, por supuesto, los estados son independientes, no dependen del GAFI, pero lo cito de manera aleatoria. Por un lado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que sí, ese sí tiene relación con el GAFI. Por otro lado, totalmente independiente, los estados y sus gobiernos. Y quiero mencionar por aquí el tema que nos atañe, porque las organizaciones sin fines de lucro, que en todos los documentos del GAFI se usan abreviaturas y son como las OSFL, Organizaciones sin fines de lucros, es un acrónimo. Todas estas entidades están identificadas dentro de las diferentes recomendaciones del GAFI. Y como lo decía a un principio, es importante entender quiénes somos o quiénes son las OSFL o las organizaciones sin fines de lucro. Y aquí hay una definición que el GAFI utiliza. Esto es muy importante porque nos va a dar la perspectiva de cómo nos ven internacionalmente, cómo ven o cómo ve el GAFI o cómo ve el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a las organizaciones sin fines de lucro o, como decía el licenciado Iturriaga, a las que llamamos coloquialmente ONGs en Guatemala. Así es como se definen. Una persona jurídica,
u organización que se dedica principalmente a la recaudación o el desembolso de fondos con fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fraternales, o para la realización de otro tipo de buenas obras. Fíjense que aquí hay una cosa que es muy interesante, y es que a nivel internacional las organizaciones no lucrativas se ven, o la caracterización que se le da es organizaciones nobles, y es que sí lo son, porque se dedican a cuestiones sociales, a cuestiones caritativas, y esa es el énfasis que el Gafi le da a estas organizaciones. Fíjense que el Gafi realizó 40 recomendaciones, es un libro completo de las 40 recomendaciones del Gafi, y la recomendación número 8 del Gafi dice esto: los países, ¿se recuerdan que les dije que dentro de los actores estaban los estados y los gobiernos? Aquí le llama los países. Deben identificar a las organizaciones que se encuentran dentro de la definición del Gafi, la definición que está aquí arriba, de entidades sin fines de lucro o las OSFL, y evaluar sus riesgos de financiamiento del terrorismo. Los países deben contar con medidas focalizadas, proporcionales y basadas en riesgo. Ya les voy a explicar un poquito de esas expresiones, de qué significa basadas en riesgo, sin perjudicar o desalentar indebidamente las actividades legítimas de las OSFL, en consonancia con el enfoque basado en el riesgo. El propósito de estas medidas es proteger a las OSFL del abuso para el financiamiento del terrorismo. Aquí hay una cosa muy interesante, y déjenme hablarles un poco de unas estadísticas que encontré. Estas estadísticas son del Ministerio de Finanzas Públicas y corresponden a las entidades que aplican en el concepto del Gafi, que ya el licenciado Iturriaga en su presentación también nos hizo el favor de hablar de las definiciones legales o jurídicas de las instituciones, pero también esa definición que nos compartió el licenciado Iturriaga es la que utilizan en el Estado, específicamente ahora en el gobierno, en el Ministerio de Finanzas Públicas, perdón, para identificar. Y en los últimos años, las inscripciones de asociaciones civiles con fines deportivos, políticos, económicos, religiosos, sociales o profesionales fueron 1,439. Luego hay 4 de sociedad civil. Luego hay asociaciones civiles, 2,224, fundaciones, 118, y organizaciones no gubernamentales bajo el concepto del decreto 4/2020, 601. Y les muestro esto. Desde el 2019, los números que les acabo de compartir en la distribución, digamos, de la categoría jurídica que tienen, son estos. Rápidamente nosotros podemos ver una tendencia en alza y podríamos sacar una media, podríamos decir fácilmente que 950 instituciones en promedio se inscriben por año. Eso es un número bastante grande, y es importante hacerlo ver porque tenemos que saber que el Gafi, esta organización internacional, el Gafilat, que tiene que ver con Latinoamérica, pone la lupa y se pone a buscar exactamente qué es lo que está pasando en el país. Y el país, Guatemala específicamente, está creciendo a un ritmo promedio de 950 instituciones por año. Eso es un número alto, en realidad es bastante grande, tomando en cuenta que todas estas organizaciones realizan diferentes actividades que tienen que tener un monitoreo. En general, permítanme concluir, después de haber leído las recomendaciones del Gafi y de cotejar un poquito con la estructura que tiene la iniciativa 6593, en general, a las OSFL o a las organizaciones sin fines de lucro se les menciona desde una perspectiva un tanto de protección. Pareciera que lo que se pide es que los estados, los gobiernos de los países y la injerencia que tiene Gafi y Gafilat en estas organizaciones
es darle protección, es un poco tutelar hacia las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, digámoslo así, no nos miran como los que lavamos el dinero, sino nos quieren proteger de quienes en algún momento podrían abusar de esa estructura que tenemos montada, que muchas de estas organizaciones tienen presencia en el interior, hacen muchos movimientos en efectivo por situaciones de dónde están ubicadas. Entonces, algunas de las características se prestan como para que alguien que está queriendo lavar dinero se inmiscuya o se mezcle, se agregue dentro de la estructura de estas organizaciones y que abuse de la estructura de esas organizaciones para sus fines malévolos ahí de lavar dinero, con fines de simplemente legalizar dinero que sucio o con fines de financiar el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva. Así es como lo identifica. Entonces, como no nos ven como los malos de la película, sino nos ven un poco como Cenicienta, que alguien se puede aprovechar de nosotros, entonces nos categorizan como informantes, como reportantes, es el nombre que ellos usan. Somos, el licenciado Iturriaga dijo una cosa bien interesante, nosotros vamos a ser los chismosos de la película, ¿verdad? O sea, a las organizaciones no lucrativas nos ponen como los que tienen presencia por todos lados y que podemos venir y contar lo que está pasando en todos lados y literalmente vamos a ser los chismosos para venir y a través de nuestros controles administrativos lograr que la IBE o las entidades que controlan este tema de lavado de dinero tengan la información suficiente para saber qué es lo que está pasando. Entonces, a mí se me hace muy interesante que nosotros podamos entender o por lo menos percibir, quizá no entendamos al 100%, pero sí percibir cómo es que nos leen a nosotros, cómo nos ven. Y en conclusión, no nos ven como los malos, sino nos ven como alguien que necesita protección para que no abusen de él. Y aprovechar la estructura que se tiene para vernos como los informantes. Y aquí surge el concepto de persona obligada. Si usted me pide que yo le traduzca qué es una persona obligada, lo voy a hacer muy coloquialmente y le voy a decir, es el chismoso, ¿verdad? Porque la persona obligada, para la IBE sí tiene que hacer inscripción, sí tiene que hacer, ya vamos a ver todos esos controles administrativos, porque en esta presentación tengo todo el detalle de qué significan esos controles administrativos. Pero el tema es que las personas obligadas son los informantes. Ese es el concepto. El nombre o la definición de persona obligada aparece ya en la ley así como se está utilizando ahora. Es decir, en la legislación actual ya aparece el concepto persona obligada. Y pareciera que el concepto persona obligada es la persona que tiene que cumplir con un montón de requisitos que le impone la IBE, porque si no le va a caer una sanción. En la práctica tiene mucho de cierto, pero el origen, ¿de dónde viene ese tema de qué es persona obligada? La persona obligada es la persona que se identificó dentro del espectro gigante de opciones y de actividades que se realizan, se identifica que esa persona nos puede ayudar a darnos información de sus clientes, de sus operaciones, de lo que ve, para que nosotros sepamos cómo está el panorama en las actividades que se realizan dentro de un país. Entonces, veamos ahí, hay una diferencia en el concepto de persona obligada. La persona obligada, si usted quiere, es la persona que tiene que inscribirse ante la IBE y que tiene que reportarle a la IBE. Y si no, le cae una sanción. Esa es una manera de entenderlo. La otra manera de entenderlo es, la persona obligada es aquella persona que puede darle información de sus clientes a la IBE para que la IBE tenga
una panorámica de cómo van las actividades y a ver si no por ahí resulta alguien haciendo actividades de lavado de dinero. Entonces, permítame suavizar un poquito el concepto, ¿verdad? Porque la persona obligada sí se tiene que inscribir, sí tiene que reportar, pero lo hacen más con fines de que sea el chismoso, el que lleva la información, el que le entrega a la IBE o implanta en sus operaciones controles que le permitan reconocer cualquier situación que pinte, que derive como que fuera lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Para esto se instalan controles administrativos y estos son los controles administrativos. Quiero hacer una pausa. Si ustedes tienen dudas al respecto, por favor, anótenlas y al final de mi presentación voy a ir leyendo si es que hay alguna duda por ahí. Entonces, las personas obligadas deben inscribirse ante la IBE. Esa es la primera obligación, ¿verdad? Pero hay 5 cosas que tienen que hacer, 5 controles administrativos, llamémosles, que tienen que cumplir para que ejecuten esa labor de ser como los reportantes, dicen ellos, o los informantes hacia las autoridades, que en Guatemala específicamente la IBE, quien controla el tema de lavado de dinero. En primer lugar, se tiene que hacer un programa o manual de cumplimiento. Esto es muy importante porque le piden a todas las personas obligadas que desarrollen un manual en donde plasmen las políticas, los controles y todas las medidas, los procedimientos que establezcan dentro de su operación habitual con el fin de instaurar un sistema de prevención. Entonces lo que quieren es que si usted hace un control, le agregue que usted implemente un control adicional para determinar situaciones que le puedan despertar o abrir los ojos ante alguien que podría estar haciendo una operación de lavado de dinero usando sus servicios o utilizando su estructura administrativa. El manual es un asunto bien interesante. Existen algunas capacitaciones que la IBE da para poder hacer el manual. Sin embargo, déjeme decirle, yo acabo de terminar un manual de estos. Estamos hablando de algo así como 75, 76 páginas de información, porque sí hay una estructura que cumplir, sí hay una serie de requisitos que se exigen y que hay que presentárselos a la IBE. De hecho, actualmente la IBE emite de manera periódica algunos oficios en donde le pide a todas las personas obligadas, es decir, a todos los que ya están inscritos, que agreguen a sus manuales de cumplimiento algunas características específicas. La semana pasada, si no estoy mal, acaban de implementar un tema que tiene que ver con Irán por asunto de las armas de destrucción masiva, y entonces le pidieron a todas las personas obligadas que agregaran en su manual de cumplimiento unos controles que tienen que ver con las listas de ONU y con situaciones que tienen que ver con estas actividades de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, de esta manera es como la IBE le va pidiendo a través de los oficios a todas las personas obligadas que vayan agregando a sus programas o a sus manuales de cumplimiento diferentes controles, diferentes reportes, diferentes procedimientos con tal de mantener un sistema de prevención activo en cada una de las organizaciones. Ese es el tema, el programa o el manual de cumplimiento es la herramienta por medio de la cual se ponen todas estas situaciones, o sea, se controlan estas cosas. La administración basada en riesgos, ellos le llaman ABR. Yo no sé por qué tienen la costumbre en la IBE de usar muchos acrónimos, pero a veces mira un documento uno de la IBE y se asusta de todos los acrónimos que hay, o son cosas que vienen en puros acrónimos, y si uno no está familiarizado, pues pareciera otro idioma, pero el ABR es la administración basada en riesgos que exige hacer una evaluación de riesgos. Luego,
La debida diligencia. Ya más adelante les voy a contar a detalle qué significa eso de la debida diligencia. Luego está el nombramiento de un oficial de cumplimiento. Fíjense que esa figura es muy interesante porque el oficial de cumplimiento es la persona que al final hace un vínculo entre la IBE y la organización que representa o la organización para la cual trabaja. El tema de ser oficial de cumplimiento es un asunto que muchas veces se ve como algo delicado, y sí es delicado porque déjenme decirles que el oficial de cumplimiento se le olvida algo o de repente, por la razón que sea, no responde un correo o no ve el portal de personas obligadas, porque como decía el licenciado Guillermo, una de las características más interesantes que hay en este tema es que todo es por acceso web, ¿verdad? Son aplicaciones a las que uno se mete y desde ahí le piden a uno información, ahí lo notifican a uno de requerimientos, ahí tiene que contestar uno también los requerimientos. Es muy poco lo que se hace en físico. El 95% de cosas son a través del portal de personas obligadas. Entonces, el oficial de cumplimiento es la persona que administra ese portal, es el que tiene sus accesos y desde ahí recibe notificaciones. Pero imagínese usted, en una de esas no ve su portal o no chequea su correo y se le va un requerimiento de IBE o no cumple con un requerimiento de IBE, las multas son escandalosas. En este momento, las multas van de 10,000 a 50,000 dólares. Así es como están en la ley vigente. Pero en la nueva ley se habla de multas desde los 500 hasta los 500,000 dólares. Se puede imaginar, no sé, no me imagino con base en qué, me imagino que ya en el reglamento van a establecerlo, pero en este momento yo no me imagino con base en qué van a decir quién paga 500 o quién paga 500,000 dólares de multa. Pero el oficial de cumplimiento es el protagonista de esa situación porque el oficial de cumplimiento al final es el que picha y cacha, es el que está en medio y el que va viendo cómo se desenvuelven las cosas. Y por último, el monitoreo de transacciones. De hecho, una de las obligaciones que se tiene es llevar un registro de todas las transacciones que se hagan en la entidad. Casi que es otra contabilidad la que hay que llevar, pero específicamente para la IBI. Y aquí, entonces, lo que se busca entre el manual y este monitoreo de transacciones es que usted pueda identificar o el oficial de cumplimiento o el personal de la entidad o de las organizaciones pueda identificar transacciones inusuales, porque lo que se busca es generar un perfil del cliente. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que siempre viene y hace una cierta actividad y digamos reporta $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000 cada mes, de repente hace una operación de $50,000, eso llama la atención, es una transacción inusual. Entonces, el manual de cumplimiento le manda al oficial de cumplimiento que a través del monitoreo reporte o levante un reporte de transacción inusual y que haga un procedimiento de observación de las transacciones para ver si esa transacción inusual no es una transacción sospechosa, porque si sí lo es, lo tiene que reportar a la IBE. Entonces, hay una serie de cuestiones que, como les decía, la persona obligada al final se termina constituyendo en el chismoso de la situación. Permítanme detallarles un poquito, ya les hablé bastante acerca del manual de personas obligadas. Contiene políticas, procedimientos, controles y sistemas de información que le permitan realizar permanentemente una adecuada administración del riesgo. Menciono algo, el artículo 12 del proyecto de ley. No es la ley vigente, sino es en el proyecto de ley, así como está ahora la iniciativa 6593, que es la propuesta de ley. O sea, si al final se aprueba, que es lo que creemos, así como viene, el artículo 12 es el que regula la obligación de las personas obligadas a establecer un programa o un manual de cumplimiento. Ahora, hay una cosa interesante. Fíjense que todo lo que la nueva ley establece como ley actualmente ya está normado
en oficios de la IBE. Es decir, la mayoría de personas, y si usted ya está inscrito en IBE, le aseguro que ya tiene un manual, porque eso ya está en el oficio. Todos los oficios están identificados con número y fecha o año. Según un oficio tal, a usted le dieron la obligación de hacer un manual. Entonces, hoy ya la obligación que usted va a tener no es de un oficio de la IBE, sino es de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Entonces, ese artículo 12 es el que norma el programa o manual de cumplimiento. La administración basada en riesgos significa que las personas obligadas darán cumplimiento a la normativa legal bajo una administración basada en riesgos, que se entiende como el proceso integral mediante el cual se identifica, se evalúa y se implementan algunos procesos de mitigación del riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Eso está normado en el artículo 8 de la nueva ley, o sea, de la propuesta de ley, mejor dicho. Eso se hace a través de una matriz de evaluación de riesgo. A mí no me cabe duda que ustedes han hecho diferentes matrices, ¿verdad? Porque ahora con los diferentes programas, cuando hablamos de género, por ejemplo, cuando hablamos de salvaguarda, todos estamos haciendo diferentes matrices de riesgo. Aquí es lo mismo, solo que con un enfoque en lavado de dinero. Es a través de una matriz que sirve para evaluar el riesgo de lavado de dinero, se hace la administración basada en riesgo. Entonces, el objetivo es identificar, evaluar y mitigar los riesgos que se puedan tener en la institución. La debida diligencia o el due diligence. Las personas obligadas deberán aplicar medidas de debida diligencia del cliente, que consisten en identificar y verificar información de los clientes y establecer un perfil del cliente para asignarle un nivel de riesgo. Era lo que les estaba explicando hace un momento. Nosotros somos los chismosos, pues tenemos la obligación de mantenernos controlando a todas las personas con las que hacemos cualquier transacción. No tiene que ser negocios específicamente, no es una compra, no es una venta, pero cualquier transacción que nosotros hagamos de repente con otra institución, pues tenemos que tener un perfil, se llama perfil del cliente, pero en realidad es un perfil de la contraparte con la que nosotros hacemos transacciones, y lo que busca es que nosotros mantengamos siempre información de quién es, de por qué hace las transacciones que hace, cuál es su perfil y cuál es su nivel de riesgo. Entonces, esa es la debida diligencia que está normada en el artículo 21 de la propuesta de ley. El nombramiento del oficial de cumplimiento se tiene que hacer a través del órgano de dirección superior. Eso es muy importante y están exigiendo, o sea, siempre se ha exigido que el oficial de cumplimiento tenga acceso directo con las autoridades más altas de una institución. Ese es el órgano de dirección superior y es el único que puede hacer el nombramiento del oficial de cumplimiento, tanto titular como suplente. Y la idea es que este oficial de cumplimiento se encarga de velar por todos los procedimientos establecidos en el sistema de prevención. Recuerden, ese sistema de prevención incluye el programa o manual de cumplimiento, incluye los procedimientos de debida diligencia, incluye también la reportería que se tiene que tener, incluye también el tema de ya les mencioné la debida diligencia, sí, la matriz de riesgo. Entonces, todos estos detalles los tiene que ir manejando el oficial de cumplimiento. Luego, el monitoreo de transacciones. Las personas obligadas establecerán procedimientos y controles de un sistema de monitoreo de todas las transacciones y operaciones que realizan con el fin de establecer señales de alerta al momento de identificar una transacción inusual o una transacción sospechosa. Eso está normado en los artículos 28, 29 y 30 de la propuesta de ley. Ahora, estos son los procedimientos administrativos que, como les digo, ya existen dentro de lo que hacemos en las diferentes organizaciones, pero que además también se están incluyendo en esta propuesta de ley ya con artículos y con el peso de ley, porque en este momento pues son oficios administrativos de la IBE que, claro,
igual los tenemos que cumplir, pero que ahora al darle peso de ley, pues por supuesto ya es una situación que tiene la formalidad que se le exige al país en su lucha contra el lavado de dinero. Estos son los detalles. Yo por aquí les dejo también mi contacto, pero me gustaría pasar a un breve momento de conclusiones. Ahí está mi correo, está mi número de teléfono también. Como lo dijo el licenciado Iturriaga, una de las dinámicas que nosotros utilizamos, que es de verdad muy fructífera, es que ustedes puedan solicitarnos el tener como un subproducto, si usted quiere, de este seminario o de este webinar, media hora de una entrevista para que usted nos pueda plantear sus dudas de manera específica y particular y que de esa manera nosotros podamos ampliar, podamos entrar en detalle y podamos darle una respuesta mucho más específica a sus dudas. Entonces, los invito a que ustedes puedan tener esto también. Yo no sé, aquí estamos. Dejo de compartir a partir de ahora. Y ahora sí, no sé, quisiera que llegáramos a temas de conclusiones. Licenciado Iturriaga, te dejo la palabra. Gracias. No, hombre, está muy interesante lo que nos estás exponiendo. Y bueno, halagado o sentirme utilizado, ¿verdad? Porque realmente le hacemos el chance a la IBE, haciéndole de chismosos, pero nos cae la viga si no lo hacemos. Entonces siento que el tema, hay dos temas, aparte de este comentario personal. Hay dos temas acá que es importante en materia de la conferencia, ¿verdad? Primero, que tenemos que entender que esta persona obligada, acciones y los lineamientos, no va tras las ONGs, ¿verdad? Pero con la nueva modificación sí va tras los profesionales intermediarios, ¿verdad? Y esto nos deja en una posición de bastante riesgo a todas los mandos de decisión y operativos que no aparecían en esa ley. Y esto conlleva de que este sistema de cumplimiento se va a tener que hacer por muchas personas más de las que teníamos pensado, ¿verdad? Ese es el primer punto. Y el otro es que van a necesitar tener una asesoría tanto de la parte jurídica como la parte de cumplimiento con tu persona, aprovechando estos 30 minutos para que enfoquemos el nivel de riesgo de cada organización. Creo que eso es fundamental y que no nos quedemos pues con un conocimiento general, sino que averigüemos bien. Eso me está pasando con un vehículo que estoy levantando, diríamos ahí, que le estamos haciendo una revisión completa y me ha salido un montón de sorpresas. Me gustan los vehículos locos, meros exóticos, me gustan las emociones fuertes, por eso soy abogado, ¿verdad ustedes? Pero más allá de eso, mire, estoy encontrando un montón de temas que nadie había visto en ese vehículo. Y a la larga es mejor conocer cómo está mi organización, es mejor conocer si está funcionando bien el motor, si está funcionando bien la caja automática, cuáles son los problemas, porque eso me ayuda a tomar decisiones. Entonces, aquí el diagnóstico legal es fundamental. Y segundo comentario, Lick, a ver qué piensas antes de que las personas hagan sus preguntas. En un momentito, pues terminamos la grabación, licenciado, para poder tener ya preguntas y respuestas y que esto no se haga muy extenso. Esto va a Ujú. variar prácticamente con la nueva ley. Entonces, ¿cuáles serían tus perspectivas de asesoría para todo este grupo nuevo de personas que serían las chismosas obligadas o colaborantes ahí? Eh, Tienes un término que pusiste ahí en el GAFI, ¿verdad? Que no sé si es colaborante, sapo, según las series colombianas de narcos o de otras, ¿verdad? Cooperante, bueno, pero cómo ves esta nueva ley en el sentido digamos, de la inscripción y del sistema de cumplimiento? Bien, hay dos cosas. La primera es que habrá que ver qué pasa con el artículo 4, ¿verdad? Porque a la hora de hablar y de ver cómo se miran las cosas adentro de la IBE,
el personal de IBE o digamos la gente que ve temas de controles en IBE tiene la idea de que como está la puerta del artículo 4, no importa si la ley dice que usted está o no está obligado, en el artículo 4 lo esperamos y allá mañana sacamos un oficio y entonces ya automáticamente todos están obligados, ¿verdad? Entonces, literalmente a las OSFL o a las organizaciones sin fines de lucro no se las menciona como tal en este momento en la iniciativa de ley. Digamos, la idea que se tiene, el imaginario que hay adentro de IBE es que de repente van a ser grabadas por la puerta del artículo 4, ¿verdad? O sea, mañana sale la ley hoy y mañana sale una resolución de la IBE en donde automáticamente meten al costal también a todas las organizaciones sin fines de lucro. Eso podría pasar. También hay que ver qué pasa con el reglamento, ¿verdad? Porque el reglamento también le da competencias a la IBE como para que metan y saquen a quien quiera. Ahora, para fines registrales, en este momento ya hay una base de más o menos 900 y pico, un poco más de 1000 tal vez, porque eran 993 a finales del 2024. Entonces, supongamos que en el 2025 hubo ahí un incremento, son más de 1000 organizaciones sin fines de lucro que están inscritas como personas obligadas en la IBE. ¿Qué pasa con todas las personas obligadas? Si no se graban como tal, es decir, si no quedan afectas o no quedan obligadas como tal, es probable que haya que hacer una desinscripción. Ese procedimiento ya está contemplado en el portal de personas obligadas. Si uno entra al portal de personas obligadas, puede pedir su baja, ¿verdad? Claro, ellos van a evaluar y toda la cuestión y le van a dar a través de un oficio, le responden a uno la factibilidad o no de darse de baja como persona obligada. Es decir, ya existe esa posibilidad. Entonces, si se diera el caso que la ley sale así como está, en donde no menciona directamente a las organizaciones no lucrativas, y el reglamento no lo incluye, ni una publicación posterior por la vía del artículo 4 no lo incluye, entonces probablemente se pueda hacer el procedimiento de baja, por supuesto, previa observación o previo comentario de la gente de IBE. Esa sería una. Ahora, si el otro escenario se da en que a través de reglamento o a través del artículo 4 nos incluyen, es decir, incluyen a las organizaciones no lucrativas como personas obligadas, pues definitivamente habrá que continuar con inscribirnos porque es una obligación. Y ahora, hay una cosa que es muy interesante y es que la IBE hasta el momento no está no está poniendo sanciones así a diestra y siniestra, que podría perfectamente hacerlo, ¿verdad? Pero las sanciones pecuniarias de la IBE son elevadísimas. Yo, por eso decía, yo no sé con base en qué van a generar una tabla, un tarifario ahí, pero lo que pasa es que ¿quién aguanta con una multa de $10,000? No, es una locura. Sí, está interesante. Eh, Creo que el tema da para mucho más, ¿verdad? Sobre todo cuando esto sea aprobado, que prácticamente es un hecho, ¿verdad? Y no sé qué cambios irá a hacer algún legislador en algún punto, pero definitivamente tenemos que estar atentos a la siguiente capacitación, si Dios lo permite, pues hacemos una un poquito más completa sobre los nuevos escenarios, tanto los profesionales como miembros de juntas directivas. Esto da para más.